Pues muy buenas tardes, amigos, amigas. Estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio Las audiencias y la justicia penal en la línea, en la era del derecho digital. En esta ocasión nos acompaña el doctor Francisco Lembo Rosales, abogado postulante, investigador en materia penal y docente de Centro de Estudios de Posgrado. El doctor Álvaro Ramírez Segura, abogado postulante, especialista en Derecho Penal y docente de Centro de Estudios de Posgrado, moderados por el doctor José Guadalupe Aviña Estrada, juez de enjuiciamiento en la Ciudad de México y docente de Centro de Estudios de Posgrado. En unos minutos más, comenzamos.
Pues muy bien, sean todos ustedes bienvenidos, amigos y amigas. Estamos por comenzar. Bienvenidos sean todos ustedes al conversatorio Las audiencias y la justicia penal en línea en la era del derecho digital, que el Centro de Estudios de Posgrado trae para todos ustedes en el marco de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia. En esta ocasión nos acompañan tres excelentes doctores, miembros de nuestro claustro docente, especialistas en esta materia. En esta ocasión vamos a conocer a nuestro moderador, el doctor José Guadalupe Aviña Estrada. Él es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Es especialista en Administración de Justicia en materia penal por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, tiene estudios de doctorado en el INACIPE e INDEPAC y un máster internacional de Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en unión con la Universidad Complutense de Madrid. Se encuentra certificado por examen como capacitador por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC. Dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México ha desempeñado diversos puestos, entre ellos el de secretario de acuerdos de primera y segunda instancia, secretario proyectista de primera y segunda instancia, juez penal del sistema tradicional, juez penal del sistema acusatorio, de control y de juicio, juez de control en la unidad especializada de cateo y órdenes de aprehensión y actualmente es juez de enjuiciamiento en la Ciudad de México. En el ámbito académico se ha desempeñado como maestro de asignatura en la UNAM en las materias de Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Procesal Penal y Constitucional. Actualmente imparte clases en diversas universidades e institutos del país en materias de teoría de la ley penal, derecho procesal penal, sistema de justicia penal, principios rectores del sistema acusatorio, medios alternos de solución de conflictos, garantías en el proceso penal acusatorio, etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio, destrezas de litigación y taller de litigación, entre otras. Bienvenido, maestro, doctor José Aviña, ¿cómo está el día de hoy? Muchas gracias, Luis. Ingeniero Luis, me da mucho gusto saludarlo y muchas gracias por la presentación que de mi persona hizo. Le agradezco mucho su atención y si gusta, comenzamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Les doy a todos la bienvenida al Centro de Estudio de Posgrado a través de esta forma nueva, novedosa, para efecto de poder acceder también al conocimiento en aras de, efectivamente, como lo estaba señalando el ingeniero, de podernos actualizar y pues aprovechar lo que nos trajo esta pandemia, de rescatar cuestiones buenas de esas problemáticas que a la sociedad se nos presentó. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles ya personas conocidas por todos ustedes y que son además docentes de este Centro de Estudios de Posgrados y además buenos amigos, buenos litigantes, buenas personas y sobre todo aquí que siempre he podido con ellos compartir en la cátedra en este Centro de Estudios de Posgrado. Nos acompaña el doctor Francisco Lembo Rosales, y nos acompaña también el doctor Álvaro Ramírez Segura, dos excelentes amigos, dos excelentes juristas y compañeros también de este Centro de Estudios de Posgrado. Pues bien, ya nos platicó Luis un poquito acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, y es las audiencias y la justicia penal en línea en la era del derecho digital. En este sentido, pues planeamos nuestra intervención para efecto de que pudiera ser de alguna manera lo más asequible hacia todos ustedes, que fuera de alguna manera es una charla de amigos, una cuestión, pues obviamente no quiero decir informal porque, bueno, lo estamos haciendo con todas esas formalidades que el caso amerita, pero de alguna manera temas que son novedosos y que trataremos con la seriedad de vida, obviamente, pero con ese ambiente que queremos tener, ¿no? De amigos, la comunidad del propio Centro de Estudios de Posgrado, donde en varias sedes del país, pues seguramente nos están viendo, nos están escuchando,
y de esa manera poder continuar con sus estudios de actualización. Bien, algunas personas en maestría, otras personas en posgrado. Y de esta manera, entonces, vamos a tener una intervención. Primero, el doctor Álvarez Ramírez Segura ya nos platicará con su experiencia que ha tenido a lo largo de diversos años en la parte de la defensoría particular, como defensor particular, como litigante, pero además que siempre ha, de alguna manera, colaborado con el Centro de Estudio de Posgrado y en consecuencia va a compartir esos conocimientos también de la docencia. Por ende, posteriormente le voy a dar un uso de la palabra al doctor Lembo para que también nos hable un poco acerca de su experiencia que tiene, pero más va a ir enfocado la participación del doctor Francisco Lembo hacia la parte académica. Entonces, de esta manera lo que buscamos es que tengan todos ustedes un panorama amplio, más o menos general, acerca de los puntos de vista que tendríamos por parte de una persona que se dedica al litigio en su carácter defensor particular, privado, y otra persona que se dedica, además de ser defensor, obviamente un gran defensor también ambos, pero lo va a dar más el punto de vista académico, las novedades que trae esta era digital y en consecuencia cómo el propio Centro de Estudios de Posgrado ha ido evolucionando, se ha ido acercando a esta era y aprovechándose de estas herramientas tecnológicas. Ya después el de la voz les hará, pues también les compartirá sus puntos de vista respecto del lado, pues un poquito más de la parte judicial. Para tener los puntos de vista distintos, para ver cómo percibimos de manera distinta cada uno de nosotros esa problemática en la que nos encontramos y que finalmente le tenemos que dar solución. Es decir, ya que nos encontramos en algo que nadie quisimos, en algo que nos ha traído grandes problemas a la sociedad, pues de alguna manera sacar el provecho mayor, el beneficio mayor. Y así de esta manera, pues aprovechar obviamente los tiempos que nos puede dar la pandemia, los tiempos de encierro que nos puede dar, aprovecharlos. En ese sentido, sin mayor comentarios, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Álvarez Ramírez Segura para que nos comparta, por favor, sus experiencias. Doctor, me da mucho gusto saludarlo. Tiene uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, su señoría. Por supuesto, ese agradecimiento lo hago extensivo a nuestro señor rector, a don Oscar Delgadillo, y a nuestra directora, doña Elsa Delgadillo, quienes siempre preocupados por la impartición de clases de calidad, de información, con un contenido aceptable, con un estándar también de conocimiento profundo, están fomentando este tipo de charlas. Son charlas, como usted muy bien lo dijo, señoría, son charlas para que la comunidad, si cree que las mismas o de las mismas se desprende alguna utilidad, las tome y, ¿por qué no?, más adelante siga todavía colaborando en las mismas para engrandecer la vida del derecho en nuestro país. También saludo al doctor Francisco Lembo, gran amigo, así que vamos a esperar tener una tarde muy agradable. Mencionaba su señoría, el señor juez, el doctor Aviña, que el Centro de Estudios de Posgrado siempre está pendiente para innovar. Yo creo que desde ese punto de vista de la innovación y un poco la sorpresa, más no la improvisación, hay que tomarlo en cuenta, recoge la tradición de todos nuestros antiguos juristas y de un tiempo para acá, de nuestras muy grandes conocedoras del derecho, las juezas, las doctrinarias y las litigantes. Verán por qué les comento todo esto. En la época de la colonia, ya hace muchísimos años, yo estoy viejo, pero todavía no viví ahí, sin embargo, leí algunas cosas. Don Francisco Javier Gamboa era un joven cuando su jefe, su patrón, en el argot, como diríamos actualmente, ¿verdad?, era el pasante de uno de los grandes abogados de aquella época en la Nueva Galicia, lo que actualmente hoy sería Jalisco y sus colindancias. Muere su jefe, muere su patrón y se le viene el mundo encima. Se le viene el mundo encima porque su jefe, era un gran litigante, tenía muchos asuntos complicados, intrincados. Si actualmente, aun con la era digital, con la supuesta agilidad de los trámites judiciales,
en donde nosotros como litigantes hacemos todo lo posible para entorpecerlo, que no es nuestra labor. Imagínense en aquel entonces donde ni siquiera existía una máquina de escribir, todo era a mano. Todo era a mano, dictado, conseguir los libros, los códigos, imagínense ustedes. Pero además los juicios que dejó pendientes el jefe de este gran jurista mexicano eran lo más complicado, difícil, pero que atañía también a las personas más importantes de la época. Lo más sencillo, lo más práctico, la salida más fácil hubiera sido acudir a otros litigantes, a otros abogados con mayor experiencia, con mayor razonamiento, entre comillas, y sobre todo con mayor tiempo en el foro de aquella época. Pero don Francisco demostró un conocimiento profundo de las leyes, un conocimiento profundo de los asuntos, y la mayoría de los clientes decidió permanecer con él, siendo él un joven, 20 años cuando mucho tendría, y ya es responsable de tan altas. ¿Por qué lo tomo yo a colación? ¿Por qué quiero presentarlo como un antecedente, no solo de Centro de Estudios de Posgrado, sino como de todos nosotros? ¿Y por qué no de la idea del derecho? Porque cuando se presenta una problemática que nadie esperaba, tristemente una tragedia, como fue el caso de don Javier, muchas instituciones, muchas personas se cierran las puertas, pero don Javier no lo hizo. Centro de Estudios de Posgrado no lo hace. Nuestros jueces, nuestras juezas implementan nuevas modalidades para que esto continúe. Hemos visto cantidades circulares tanto del Consejo de la Judicatura como de los consejos de los respectivos tribunales estatales que hacen lo que está en sus manos a través de directrices muy claras, sobre todo la tutela judicial que menciona el artículo 17 constitucional, para que la impartición de justicia, para que esa manera de hacer llegar a los gobernados precisamente la legalidad, las resoluciones judiciales, la justicia, en fin, en sí misma, no se detenga. Por eso hago este comparativo. Pero así como don Javier salió adelante, también lo haremos nosotros, porque al paso del tiempo se convirtió en uno de los más grandes juristas mexicanos, que incluso fue llamado a las Cortes españolas para legislar en materia de minería. Pero él observó, como nosotros veremos en la actualidad, que habría que hacer cambios sobre la marcha. Ojo, sobre la marcha no es improvisar, ¿eh? Sobre la marcha es hacer cosas nuevas, pero con directrices, con conocimiento de causa y siempre buscando lograr un objetivo claro, concreto. Y en este caso es la justicia. ¿Para quién? Pues para los justiciables, para una sociedad que todos los días lo reclama, por no decir, pues nuestros clientes, en el caso de un servidor, como defensor particular. Sus primeros consejos fueron: no hay que tener tanto verbo en los escritos. Y él ponía los ejemplos, ¿verdad? Que se encontraba en las redacciones de los demandas de aquel entonces, que invocaban los litigantes las 12 tablas, los 10 mandamientos, la fraseología de Mahoma, citaban a los próceres de la patria, pero nada tenía que ver con la litis. Entonces, pues imagínense qué engorroso era tramitar un asunto que ni precisaba la litis, pero tampoco dejaba vislumbrarle a un juez o a una jueza. Bueno, en aquel entonces no había juezas, ahora afortunadamente sí, el fondo del asunto, ¿no? Pero eso no ha cambiado mucho, ¿eh? Ni en aquella época, ni en la actual época digital, en donde luego llegan demandas, ¿verdad? O de repente tenemos conocimiento de una noticia criminal en donde se establece, vengo, en el caso de una contestación de una demanda familiar, ¿verdad?, a contestar la temeraria, improcedente, infeliz, desgraciada, malhumorada demanda de mi contraparte. Y eso suena, pues, apantallante, ¿no? El cliente decir, oye, mi abogado es bravo, pero no tiene nada que ver con la litis, nada que ver. A la par de esa evolución que él proponía, cambiar la redacción, cambiar la argumentación, fijar la litis, México se ha desarrollado o ha pretendido estar en esa tesitura, sobre todo, fíjense, después de muchos años,
a partir de los años 2011 en adelante, con la reforma a la Constitución, en donde la argumentación jurídica basada sobre todo en directrices constitucionales para impartir justicia y también solicitar justicia por parte de los justiciables, nos ha hecho modificar nuestra forma de litigar. Con este preámbulo y de acuerdo a la temática que se sirvió introducir el señor juez, el doctor Aviña, yo recuerdo, ya en los lejanos 80, seguramente muchos de nuestros escuchas, quienes nos están viendo, pues ni se acuerdan, yo creo que cuando muchos estarían en la prepa, pero no, yo en los 80, 81, 82, recuerdo haber acompañado a mis patrones, tuve grandes abogados que me enseñaron, don Alejandro Ruiz Otero, don Homero Astudillo, don Carlos Martínez Portepetit, grandes litigantes que se hicieron precisamente en el ámbito del litigio. Yo me acuerdo que llegábamos a los juzgados, por dar solo un ejemplo, a los juzgados penales, ¿verdad? Donde se veía que la justicia pesaba, pues porque la justicia se plasmaba en un papel, pero en unas máquinas gigantescas, Remington, Olivetti, en donde todo el día escuchabas de una manera muy ardua cómo tecleaban los mecanógrafos o las mecanógrafas para asentar las sesudas y reflexivas consideraciones o argumentaciones de las partes en las audiencias, ¿no? Audiencias que eran kilométricas pero también no de nada más, perdón la expresión, de distancia, ¿no? Kilométricas de kilos, aunque no hay equivalencia, no es la medida adecuada, pero se me ocurre de manera jocosa decirlo, porque se formaban unos expedientes de verdad que los oficiales o los secretarios de acuerdos que cargaban el expediente de un lado a otro, pues a lo mejor no aprendían mucho derecho, pero de que fuertes se ponían, sí se ponían fuertes, porque habría que cargar todo eso. ¿Eso en qué iba en detrimento realmente de la impartición de justicia? El mucho porque las audiencias eran igual que las máquinas, eran mecánicas. Yo recuerdo esos temibles interrogatorios, ¿verdad? En donde mi jefe quería hacer una pregunta y le decía el secretario de acuerdos que sin duda eran y siguen siendo gente muy competente, ¿verdad? Momento, aquí el que hace las preguntas soy yo, entonces pues le decía uno la pregunta al secretario y el secretario lo que hacía era decírselo a la mecanógrafa o al mecanógrafo y cambiaban incluso la redacción, ¿verdad? ¿Conoce usted a la persona que invadió el terreno? Que si conoce usted un terreno que fue invadido por, decía el secretario, y la mecanógrafa a veces asentaba lo que se le daba la gana, ¿verdad? Y simple y sencillamente ponía que no conoce el terreno, materia de la litis. Nada que ver con la pregunta original, pero, todo ese cúmulo de expresiones se llevaban, se cargaban en toneladas de papel para que después, en un cubículo oscuro y al fondo del juzgado, pues un juez lo firmara. Lo firmara, pues, dando constancia de que estuvo presente en una audiencia, firmando una sentencia, y de vez en cuando, en los lejanos 80s, se paraba el juez para ver qué pasaba con las diferentes audiencias que se llevaban al unísono en su juzgado. Después pasamos a la etapa de oralidad. Su señoría, si me paso de tiempo, me va diciendo para que no quite yo lo que le corresponde al resto de los participantes, a usted. Por favor, doctora Ramírez, usted ni se preocupe, muy ameno todo, así que tómese el tiempo necesario, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, eso tiende a cambiar, sobre todo gracias a los grandes maestros del derecho constitucional, como por ejemplo don Ignacio Bourgois, que yo recuerdo también en aquel entonces, que nos decía que muchas de las cosas que estudiábamos en materia penal se llegaban a convertir también en garantías individuales, como por ejemplo la garantía, en aquel entonces así se le denominaba, de la seguridad jurídica que te da el que el tipo penal sea estricto. ¿Qué quiere decir? Que no te pueden condenar por un hecho que no esté establecido en la ley. Pero para llegar a ese tipo de conocimiento, te obligaban a estudiar. Y ahí venimos a otro problema que teníamos los litigantes de aquel entonces. ¿Y en dónde estudias? Bueno, pues teníamos que comprar unas jurisprudencias como las que todavía tengo aquí atrás de mi librero,
Y créanme que se ven muy padres en la oficina. Cuando llegan los clientes dicen, ay, el abogado debe ser bien listo. Ni saben que uno no las lee, ¿verdad? Nomás ahí están ya de adorno. Pero antes sí. Antes sí. Y por eso posiblemente aprendíamos más. Porque antes de atrevernos a transcribir una jurisprudencia y plasmarla en un documento, pues teníamos que leerla. Teníamos que conocer su genealogía. Teníamos que ver si realmente era aplicable al caso que se estaba sometiendo a la consideración del órgano jurisdiccional. Y es ahí donde comienzan un poco las malas noticias respecto a los nuevos métodos cibernéticos, electrónicos y de almacenamiento. Aquellos discos primeros y eran también memorias USB en donde se contiene la jurisprudencia. Entonces, cualquier abogado, ¿verdad? Llevaba un asunto, el que ustedes quieran, divorcio, un arrendamiento. Pero pues, para presentar la demanda, utilizaban ese disco, ese CD o esa USB, lo utilizaban. Ah, bueno, todavía hasta los discos flexibles, unos chiquitos, unos cuadros así chiquitos que mis hijos y mi nieto lo ven y no le entienden para qué es, ¿no? Han de pensar que es para poner las tazas encima, yo creo. Y entonces comenzamos a copiar resoluciones de la Suprema Corte, jurisprudencias, tesis que no aplicaban, cuestiones laborales en materia penal, y otra vez los expedientes empezaban a ser largos y tediosos, porque empezábamos a invocar leyes, pues era muy fácil hacerlo, no era como antes, donde tenías que leer una jurisprudencia y te la aventabas todo y si no era aplicable, otra y otra, hasta que encontraras la que finalmente podías utilizar. Pero fue parte del aprendizaje para poder hacer uso de una nueva metodología y nuevas herramientas en el ejercicio de nuestras funciones. Luego viene ya esta enorme transformación de los juicios orales, sobre todo en materia penal, en donde nos obligan esta gran reforma, y digo nos obliga porque no nos quedaba de otra, ¿verdad? A lo mejor era muy cómodo para muchos de nosotros seguir la tramitología anterior, pero no. Teníamos que aprender a hablar, porque, o mejor dicho, tendremos que aprender a hablar bien, a fijar las litis, la argumentación. Creo que los abogados y las abogadas somos muy buenos para hablar, pero donde nos falla es precisamente en fijar las litis. Y luego, si tenemos jueces estrictos y conocedores, como es el caso del doctor Aviña, pues ya se imaginarán nuestras argumentaciones en aquellos primeros asuntos orales en donde ni hablábamos de la litis, ni nos metíamos al fondo del asunto, pues regañiza para el MP, regañiza para la defensa, con justa razón y bien ganada. Pero era parte de ese aprendizaje, porque son nuevas metas, nuevos paradigmas, nuevos arquetipos de litigio. Hay que reconocer también que si antes achacábamos que los jueces estaban en un cubículo al final del juzgado, pues ahora es lo que pedimos muchos defensores, ¿no? O MPs, o asesores de las víctimas, ojalá y ni venga, aquí nos llevamos la audiencia para que no nos regañe, que no nos llame la atención. Pues no, hay que argumentar, hay que aportar las pruebas, hay que saber preguntar, hay que saber contrainterrogar, hay que ser un buen alegato de apertura, ya no digamos uno de clausura. ¿Y qué tiene que ver con esta situación que estamos viviendo mucho? Porque todo eso se graba. Hay una memoria histórica videográfica, hay una videoteca. Y entonces aquellos viejos anales de jurisprudencia, aquellas resoluciones que se almacenaban en toneladas de papel, cambian ahora a unidades de disco y la memoria ahí se queda. Esto nos lleva a la par a estudiar la materia a la que nos vamos a dedicar a profundidad, porque nos vamos a exhibir frente al juez, frente al tribunal de enjuiciamiento, frente al Ministerio Público. Esto también ya tiene que cambiar. Y ahora viene este problema de la pandemia y el Poder Judicial en todos los niveles dice, vamos a detenernos un poco, pero mejor dicho, vamos a ir más lentos, pero no nos vamos a detener. Para uno, fíjense cómo la modernidad y el conocimiento del derecho nos lleva a eso. Uno, salvaguardar el derecho humano a la salud de los justiciables y también, ¿por qué no?, de ellos y de ellas mismos y del personal. Dos, de quienes asisten a los juzgados, pero al mismo tiempo sin denegar la justicia. Durante todo este tiempo hemos visto que se han desarrollado audiencias
a mí ya me han tocado dos modalidades muy interesantes. Una primera, esto fue en un tribunal en Acapulco, un tribunal federal, en donde el señor juez de distrito nos convoca a una audiencia y él se encuentra en una sala, nosotros defensores con nuestro cliente en otra, Ministerio Público en otra, y en circuito cerrado se llevó a cabo. El único mini problema que se presentó es que al principio no se escuchaban bien los micrófonos. Fuera de eso, la audiencia se desarrolló en tiempo y forma, no tuvimos mayor problema, se desahogó y se obtuvo pues, lo que se obtuvo en aquel momento, sin menoscabo de el justiciable. Muy bien, perfecto. Otra modalidad fue en donde yo desde la comunidad de mi despacho, donde actualmente tengo el honor de platicar con ustedes, pues llevamos una audiencia intermedia. Esta fue en Guanajuato, haciendo conocimiento que en Guanajuato se lleva el sistema de una manera muy ágil, con mucha profundidad en cuanto al contenido y conocimiento de las cosas que se van a dirimir en cada audiencia. Y ahí pasaron cosas muy curiosas porque, y aquí a lo mejor quien nos va a poder ayudar mucho es nuestro moderador, el señor juez, porque teníamos la audiencia a las 10:45, por decir algo, y eran las 11:20, y la MP ni sus luces. Y regresamos un poquito al pasado, ¿no? Porque nadie decretó un receso. Dijo la juez, y me gustó mucho, ¿no? Pues ahora vamos a buscar a la MP. ¿Dónde está? No podemos dejar esto pendiente, ya la arrancamos, ¿no? Antes de poder imponer alguna sanción, vamos a buscarla y hagan de cuenta como si estuviéramos en familia y se escuchaba, a ver, háblale por teléfono, ¿dónde está? Y contesta al Ministerio Público. Su señoría, es que yo pensé que era una hora más tarde, discúlpeme. Pues ni modo, ¿verdad? Son cosas con las que nos topamos, pero si ustedes se dan cuenta, porque yo he escuchado de otros compañeros litigantes que cuando ocurre esto, no hombre, unas sesudas reflexiones sobre si se denegó la justicia, si hubo parcialidad por parte del tribunal, mala leche o mala fe del Ministerio Público. Y yo pienso que no, fue algo que a todo mundo nos pasa. Se llevó a cabo la audiencia, la juez dijo que ya la había arrancado, que estábamos todos presentes y que finalmente el proceso tenía que seguir y también funcionó. Fue una audiencia intermedia que en 2 o 3 horas se llevó, fue algo muy rápido. Y también me tocó otra tercera modalidad en donde ya nos habían convocado a una audiencia, esto fue en Aguascalientes, donde más o menos hay 50 órganos de prueba y nos había convocado el honorable tribunal de Aguascalientes a que todo se llevara a través de virtualmente, videoconferencia, cada parte en su lugar, y a los 2 días nos llega otro acuerdo. No va a ser así, va a ser presencial. Vénganse preparados, aquí tenemos, obviamente no iba a ser pública, etcétera, etcétera. Y nuevamente, los opinantes de mala fe, ¿no? No puede ser, cómo cambian, qué formalidad hay que ser serios, ya habíamos quedado en una cosa. No pasa absolutamente nada porque vuelvo a lo que dije en una ocasión. Los tribunales tienen que contemplar si se salvaguarda el derecho humano a la salud, pero también al derecho humano al acceso a la justicia, al cumplimiento de la legalidad y de la certeza, y yo creo que el Tribunal de Enjuiciamiento lo hizo muy bien, muy, muy bien. Entonces, dentro de esta mini evolución de imprevistos, tragedias, en donde vemos que el mundo del derecho tiende a improvisar, entre comillas, porque improvisar no es inventar, sino resolver con fundamento las cosas, tal y como lo proponía Gustavo Raburg en su idea, en su libro La lucha por el derecho, perdón, ese es de Jering, la idea del derecho, ¿sí? Así lo plasma, va mutando, va cambiando. Creo que me estoy excediendo un poquito, lo dejaría por el momento aquí para después hacer algunos otros comentarios que la comunidad o mis contertulios consideren oportuno. Pues doctor Álvaro Ramírez, muchas gracias amigo por esta charla tan amena que nos fue llevando a través de esa evolución y además con conocimiento propio porque efectivamente lo fue viviendo.
y así como se hacían las audiencias, los procedimientos penales en aquellas épocas, efectivamente con la máquina de escribir, y del lado de la judicatura se metía el original y 6 o 7 copias en esa máquina mecánica de la que nos hablaba el doctor Álvaro Ramírez, mi amigo. Justo eso, y entonces habría que pegarle duro a las teclas para que se pudiera calcar adecuadamente, porque se utilizaba ese papel carbón. Y ya después, entonces, si se equivocaba uno al final de esa actuación, pues trataba uno de borrar esa parte, y si el juez, la jueza, nos corregía algo, entonces en esos proyectos lo que se tenía que hacer después, si es que esa corrección era de las primeras fojas, entonces ajustarlo a las otras para no repetir tanta información, que eran muchas horas de trabajo, y entonces había unas cuartillas, unas hojas que se quedaban casi del margen completo de escritura, y del otro lado ya tal vez así muy delgado, con mucha sangría, precisamente para tratar de adecuar el texto a la siguiente cuestión planteada. Y así, de esa manera como se podía realizar. Nos lleva también el doctor Álvaro Ramírez acerca de esa evolución que se va dando cuando pasamos de esa máquina mecánica a una máquina eléctrica que también se llegó a utilizar, Sí, y cómo que, no. pues obviamente comparado con esta época no tiene nada que ver. Se guardaban textos de una cuartilla en su memoria muy simple que tenían. Y después cuando se llega a lo de la computadora, efectivamente, aquellas máquinas 186, 286, 386, ¿no? Me parece, no sé si estoy bien o no, de Acer me parece, con los discos de 5 1/4 y después 3 1/2, y ya Sí, después sí. vamos evolucionando efectivamente. Hasta ahora vea cómo toda esa evolución que, pues en la que el ser humano aportó todos esos medios tecnológicos que se tenían al alcance para que ahora que nos enfrentamos ante esta pandemia, efectivamente hacer uso de esas tecnologías. Y estoy muy de acuerdo con mi amigo el doctor Álvaro Ramírez en ese sentido. Hay que tener sensatez, prudencia, porque no es algo que realmente ni los jueces, ni los fiscales, ni los defensores queramos. No lo queremos, ¿no? Obviamente. Hay que adecuarnos a eso. Entonces, pues a muchas personas llega a pasar algo, porque incluso hasta en ciudades conflictivas como la nuestra, por el tránsito de personas, por el número de personas que estamos en la calle, no obstante las medidas que se tienen aplicadas, aún así nos llega a ocurrir muchas situaciones donde pues llegamos tarde a las audiencias, ¿no? Nosotros regularmente tratamos de estar mucho tiempo antes, y como estás ahí en la oficina, tanto no hay tanto problema de eso. Pues realmente ya se tiene unas 2, 3 horas uno antes de llevar el trabajo de oficina, pero sí nos damos cuenta que a fiscales, a defensores, sobre todo de los públicos, los trae en realidad de un reclusorio a otro, y saben ustedes la distancia que significa en la Ciudad de México, no porque las distancias sean distintas en cada entidad, sino el tiempo que tarda uno en trasladarse de un lugar a otro en esta ciudad, y pues muy complicado. Y efectivamente es lo que hay que hacer, justo hacemos eso, esperar lo prudente, porque si no también por el cambio de las competencias que se tienen de los distintos tribunales, pues obviamente las personas piensan que si su asunto se encontraba en el Reclusorio Oriente y ahora está en Lisiaga, o se encontraba en el sur y después en el norte, pues obviamente son distancias que se recorren en bastante tiempo. Así que de acuerdo con el doctor Álvaro en ese sentido de tener sensatez, tener prudencia, ser pasivos ante esa situación y entenderla. Finalmente lo que se trata es de ir avanzando en el expediente. Pero le calculó perfectamente al tiempo que habíamos dicho. Parece que traía cronometrado el tiempo. Doctor, sí, ya lo fui registrando, así que sin mayor cuestionamientos al respecto, le voy a dar uso la palabra al doctor Lembo para que nos siga hablando de esa evolución, pero ahora de la parte académica, de la parte de la docencia, de la que él es un gran docente y pues ha avanzado con el Centro de Estudio de Posgrado en buscar estas herramientas e ir a la vanguardia. Por lo tanto, tiene uso la palabra, doctor, por favor. Gracias, doctor José, que siempre es una persona muy amable, muy modesta. Nos ha pedido siempre que no le digamos su señoría, pero pues realmente la investidura que el Estado otorga es algo digno de respetarse, y nosotros siempre lo hemos hecho, desde nuestros alumnos hasta nuestros compañeros, porque es una gran dignidad el estar desde la judicatura, y más ahora que, como dice
el maestro Álvaro Ramírez ya no simplemente es aplicar la ley, sino que hay que cumplir el mandato del primero constitucional que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de interpretar la ley. Entonces ahora sí la cosa ya se puso más difícil para la judicatura, porque ahora tiene que ser experto en filosofía, en hermenéutica, materias que dicho sea de paso, en muy pocos planes de estudio de las licenciaturas encontramos estas cuestiones. Nos vamos formando con el aprendizaje nada más de la ley y sobre la marcha. Muy bien, pues yo quisiera comentar respecto, he estado escuchando con atención la exposición de mis dos grandes colegas que me anteceden. Decía el maestro Álvaro y decía bien que debemos irnos acostumbrando, ¿verdad?, a estos temas. Recuerden ustedes cuando empezaron los celulares. Eso creo que la mayoría de los que estamos aquí lo recordamos. Se cortaban las llamadas, no entraban, no había recepción. Yo, por ejemplo, ustedes se darán cuenta, compañeros, todos los que estamos aquí reunidos como ponentes y como invitados, cuando empezamos estas reuniones, estas pláticas, se robotizaba más la voz, no se escuchaba. Y esto a mí me ponía a sudar de verdad, porque es algo que no está a nuestro alcance. Entonces, tenemos que tener paciencia, tranquilidad. Ahorita ya está avanzando un poquito más, la red yo creo que ya está más, se están ensanchando un poco más, pero aún así llega a haber pedacitos que no escuchamos, voz que se robotiza, el señor de los tamales que se mete cuando estamos dando la clase, que ya le pasó a un ministro de la Suprema Corte, lo cual me dejó muy tranquilo porque pues, ya vi que no soy el único que vive en colonia pobre y entonces pues ya estoy más tranquilo. Pero hasta esas cosas nos ponían histéricos, entonces esa es parte de la evolución que tenemos que ir viviendo. Pero el tema es qué va a pasar cuando, por ejemplo, se corte la comunicación de alguno de los participantes en una audiencia, por decirlo así. Y aquí yo quisiera hacer mención del comunicado 1320 que la Suprema Corte de Justicia dictó el 3 de abril del 2020, donde establecía o autorizaba determinados tipos de audiencias urgentes que se podían llevar a través de la plataforma o en línea. Sin embargo, este comunicado me llamó mucho la atención porque decía, respetando los principios de inmediación, contradicción, publicidad. Y faltaban dos que no se mencionaron. Precisamente fue la continuidad y la concentración. Y esto es debido a lo que están explicando mis antecesores, mis ilustres compañeros, porque la continuidad, mientras no tengamos sistemas de comunicación bandas que puedan funcionar, que no depende de la cuestión económica ni de nada. Hay veces que puedes estar en una residencia y tener la superbanda de internet, pero se cae el sistema. Hay entidades de la República, ahorita el problema para los niños que están estudiando, entidades donde no hay esa situación. Entonces, pues hemos escuchado en muchos conversatorios que se convierten en lugares comunes de falta esto y falta el otro, y aquí no lo vamos a hacer así porque no llegamos a nada. Aquí vamos a hablar de cómo trabajar con lo que se tiene, ¿verdad? Y entonces, lo que tenemos es esto, y tenemos también un artículo 50 y un artículo 51 del Código Nacional que establecen y que autorizan estas directrices. Afortunadamente, ya teníamos la disposición legal que lo cubría, porque pienso yo que de momento, pues, sí podríamos basarnos en el artículo 51, que lo voy a atacar filosóficamente. La pregunta que nos responde el 51 es, ¿cuándo se pueden usar los medios electrónicos? Y aquí sí contradeciría un poquito el acuerdo de la Suprema Corte. No nada más es en los casos urgentes. Y el acuerdo, digamos que pues no podría estar por encima de la ley. Nuestro Código Nacional dice durante todo el proceso. Entonces, no nada más en las audiencias incluso, porque también hay actos procesales como la presentación de escritos, como la consulta de acuerdos, como las notificaciones, que también pueden ser realizadas por estos medios. Ahora, con la misma ley en la mano, con el artículo 51, yo me preguntaría, ¿en qué actuaciones se puede realizar? Y nos lo responde también ontológicamente el mismo artículo, y dice, en todo tipo de actuaciones. Entonces, ahí tenemos ya la plataforma, la base legal, pues para no pensar que estamos en una alegalidad o ilegalidad. ¿Para qué se usan? Esta es la teleología, la finalidad. El artículo o la ley, tal vez de manera profética, ¿verdad? Porque nadie nos esperábamos que esto pasara. Cuando se aprueba dice,
para facilitar la actuación. Entonces, esta es la finalidad, la aplicación de los ajustes razonables, ¿verdad? Y para salir de ese formalismo que nos tiene todavía muy agarrados, que nos pone a veces en temas como, ¿qué va a pasar con la inmediación, no? El juez no va a poder percibir, porque tenemos mal entendida la inmediación. La inmediación no es lo que pensamos. Y sobre todo me refiero a la audiencia de juicio, en donde se van a desahogar los medios de prueba y se van a convertir en pruebas. Y muchos dicen, ¿verdad? Es que pues la inmediación se va a ver afectada porque ahora los jueces de las segundas instancias, ¿verdad? Como puede ser apelación o amparo, ya no van a poder verse al... La inmediación es para que el juez controle que se respeten los derechos humanos y desde luego esté presente en las audiencias. Porque para la percepción del testimonio y de todos los desahogos de los medios de prueba, pues van a existir los archivos digitales de los que habla, o las carpetas digitales de las que habla el artículo 50. Y donde hoy día, cuando uno presenta un amparo, una apelación, pues de inmediato se remiten los discos y los magistrados o los jueces de distrito o los magistrados de los colegiados ponen el video y sin problema perciben cómo se desahoga, cómo se desarrolla un testimonio y así resuelven. Yo por ese lado no le veo mayor problema. Pero bueno, hablando desde el punto de vista ya de lo que es la academia, que es lo que me tocó a mí, quisiera decirles con gusto que poniendo manos a la obra y lejos de ese paradigma de lo que falta, pues nuestra institución, Centro de Estudios de Posgrado, ya se puso las pilas, ¿verdad? Y nosotros ya estamos muy propositivos. Nuestro rector, don Óscar Ulises Delgadillo, siempre es un hombre muy visionario, que a veces digo yo, ¿dónde él se hace de todas estas ideas tan novedosas? Pues en países que ya están a la vanguardia. Y les he de decir que nosotros ya contamos, ya tuve el honor de que me fue encomendada alguna parte de la elaboración de un doctorado y una maestría en Derecho en la era digital, y próximamente, una vez que sea autorizado esto por la Secretaría de Educación Pública, porque hay trámites que cumplir y ya están desarrollando las áreas correspondientes, pues podremos ofertárselos. Tendremos también el doctorado y la maestría en Tecnología, Política y Derechos en la era digital, también ya muy avanzada. Y vamos a ser la primera institución en México que lo va a ofertar, no como doctorados, no como diplomados o cursos, sino ya como una maestría, un estudio serio, un doctorado con grados y demás. Entonces, esta es una gran noticia, ya es manos a la obra, no que nuestra escuela siempre hace la tarea y se pone en ese tema. ¿Y qué se va a estudiar para los que estén interesados posteriormente y abonando a lo que es la investigación? El hecho de que seamos investigadores no quiere decir que no debamos estar atentos a la práctica. El derecho en el entorno digital ahora revela tres realidades, y me refiero, por ejemplo, a un acontecimiento que es grabado con un celular. Ahorita ustedes pueden ver que la mayoría de las pruebas en asuntos muy trascendentes, como la liberación de los 27 detenidos en Tepito, por ejemplo, ocurre porque las personas que fueron detenidas están grabando con sus celulares y registran que esas 27 personas son detenidas en un domicilio distinto a aquel donde estaba autorizado el cateo. Y con esa prueba, los abogados defensores de esos 27 se los llevan libres a todos en la audiencia inicial. No hay necesidad ni siquiera de llegar a juicio, porque para qué vamos a dejar a 27 inocentes a que se esperen 6 meses en la cárcel cuando la policía los trae porque traían un costal de droga. Eso es lo que decían, ¿verdad? Los agarraron con toneladas de droga en una casa, en una unidad habitacional que ni siquiera era la que iban a catear y que ni siquiera era donde estaba la droga. Pero todo esto se logra gracias a la prueba digital. Entonces es muy importante ahora que el abogado ya esté familiarizado, prácticamente que conozca a fondo la cuestión digital. Estoy refiriéndome nada más a las pruebas. No nos va a dar tiempo de hablar de muchos temas, pero está la banca digital, está la notaría digital. Ahora los notarios, ya muchos de ellos están emitiendo documentos digitales, registro público digital, gobierno digital. Y bueno, esto lo que hizo la pandemia fue nada más empujarnos un poquito, porque nosotros en materia administrativa ya teníamos los juicios